Y trabajadores de la FIP realizaron apagones informáticos y asambleas masivas en distintas dependencias en rechazo a la disolución del organismo y su conversión en la Agencia de Recaudación y Control Aduanera, ARCA, lo que podría implicar, según lo que se ha venido diciendo esta semana, más de 3.000 despidos. Naturalmente, si esto pasara, afectaría a todo el país y los trabajadores en La Pampa, con lógica, pueden llegar a estar preocupados. ¿Lo están? Francisco Fayani, mi querido Pancho, que es el responsable gremial de los trabajadores jerárquicos de la FIP. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro, un gusto. Mira, preocupados siempre cuando hay algún movimiento de estas características genera preocupación, sin ninguna duda. No sabemos los alcances de esto hasta ahora, fue solo un anuncio con una conferencia del vocero presidencial, yo digo horrible, sí, porque utilizó términos descalificantes hacia la organización, sin ningún conocimiento de lo que significa. Dijo que era una caja política destinada a la extorsión de los contribuyentes y que no le podía decir nadie a los contribuyentes que no vivieran en libertad, como si le quisiera decir a la gente que nunca van a tener que pagar impuestos. Eso pareciera. Una tontería salida de la cabeza de alguien que es economista y que representa al mayor poder del Estado, que es el Ejecutivo, claro, que necesita de la recaudación de los impuestos como si fuera su propia sangre. Así que bueno, lo único que vimos hasta ahora es esa conferencia, como dije, horrible, y después un comunicado que tiene 3 partes, básicamente. La primera parte es el cambio de nombre, que es un resorte absoluto del Ejecutivo y no a nosotros, digamos, en nuestro funcionamiento no nos cambia la esencia. Fueron DGI, fueron AFIP. Seguimos siendo DGI. También en parte, claro. Seguimos siendo DGI. Yo sigo siendo empleado de la DGI. Digamos, por una parte eso, el cambio de nombre de esa superestructura, por otra parte la reducción salarial de algunos de los integrantes de esa superestructura, de la que se agarraron para hacer la propaganda sin tener en cuenta algo esencial, que es que estas personas que tienen ese salario tan alto son la gente que pusieron ellos. Ah, claro. Digamos, son staff políticos de la AFIP. La AFIP tiene un staff técnico digamos, tiene un staff técnico, tiene un staff operativo. Digamos, lo operativo lo desarrollamos las estructuras, digamos, inferiores de la organización. Y después hay un staff político que es el que toma las decisiones en función de las pautas que determina el Poder Ejecutivo Nacional. Ese staff político no está comprendido dentro del convenio colectivo. De hecho, todas las personas que sean de planta permanente, supongamos, y que pasan a cumplir funciones en ese staff político, como muchas veces sucede, se los considera que se encuentran de licencia sin goce de haberes. Sin goce de haberes. Exacto, y pasan a trabajar en ese staff político, claro, que disponen de unos haberes, por supuesto, que son del doble de lo que tienen, o más. Doble de lo que tienen, o más, ¿no es cierto?, cumpliendo esas funciones. Esto fue siempre así, históricamente, claro, fue así. Son, en total, tenemos que decir, son 22 personas, de las cuales la administradora federal cobra 32 millones de pesos, el director general de la DGI cobra 17 millones de pesos, el director general de aduanas cobra 17 millones de pesos, y después los otros 19 rondan entre los 11 y los 14 millones, más o menos. Más allá de que, evidentemente, y esto hay que remarcarlo, no son todos los trabajadores de la DGI los que cobren esa fortuna, si se quiere, es perverso esto. Porque los trabajadores de la DGI, e incluso también sus autoridades, deben cobrar bien, deben ganar bien, por lo que implica la actividad a la que se dedican. Tener que salir a exponer lo que cobran
es de una perversidad absoluta en tiempos donde han hecho lo imposible desde el manejo económico para que todos los argentinos y argentinas vivamos como estamos viviendo, ¿no? Entonces, claro, exponen lo que cobra algún representante de algún sector y todos le caemos a ellos. Sí. Aparte, la cuestión es que lo ponen como si fuera algo desconocido por el Poder Ejecutivo, y en realidad el salario de los trabajadores de la AFIP, otra cosa que se dijo en estos días era que ahora iba a depender del Ministerio de Economía, y entonces la verdad es que siempre dependimos del Ministerio de Economía. Digamos, la AFIP es un ente autárquico que depende del Ministerio de Economía. El salario de los trabajadores de la AFIP está controlado por la Comisión o la Secretaría de Seguimiento del Salario Público, con lo cual nuestro salario mensualmente está controlado por parte del Ministerio de Economía. Así que nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar respecto de esto. Lógicamente creemos que los salarios de los que disponemos son los que corresponden. Nosotros, respecto de los estándares internacionales que hay, estamos mucho por debajo de lo que percibe un trabajador de otro organismo de recaudación en otros países que son importantes, y hay que tener en cuenta especialmente que, por ejemplo, de los profesionales como los contadores públicos que son la mayoría de los trabajadores de la DGI y la mayoría de los trabajadores jerárquicos, digamos, ellos tienen bloqueado su título para trabajar afuera. O sea, solo pueden ser peritos o dar clase, no tienen la opción de poder trabajar en otra cuestión que les permita aumentar su sustento. Así que este es un tema. Como te decía, perdón, Alejandro, sí. Son tres partes el comunicado ese, decía el cambio de nombre, el tema de los altos salarios, y lo otro que sí nos afecta y nos preocupa muchísimo es el tema de esto que vinieron diciendo de la desvinculación de entre 3.100 y 3.500 trabajadores. Sí, naturalmente eso es lo más grave, pero hay que decir, a ver, el Estado Nacional, y todos querríamos que así funcione, cuando ahora naturalmente este tipo no quiere que así marche, se debe hacer cargo de la salud pública, se debe hacer cargo de la educación, se debe hacer cargo de la seguridad, se debe hacer cargo de la asistencia para los que menos tienen, y para eso el Estado tiene que tener fondos, tiene que tener plata. Y son ustedes, los trabajadores de la AFIP, los que se encargan de esa recaudación. Entonces, es un lugar central para cualquier país el trabajo que ustedes hacen. Eso es lo primero que quiero remarcar. Pero lo segundo, y de la mano con esto, de esto va esta pretensión que tiene este muchacho de destruir el Estado desde adentro como si fuera un topo. ¿No pasa también por destruir al Banco Central para que no haya más emisión y también destruir los entes recaudatorios para que el Estado quede completamente desfinanciado? Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, la principal herramienta o el principal logro que este gobierno hoy esgrime es el de poder tener tener déficit cero. No existe tener déficit cero si no tenés recaudación de impuestos. Sí. Es decir, y por otra parte, tampoco puede cumplir con las obligaciones que tiene con los organismos internacionales de crédito si no tiene recaudación de impuestos. Es decir, excepto que estuviera pensando que le va a pagar a los organismos internacionales de crédito con préstamos internacionales, que no existen. Claro, esta es la cuestión. Entonces, la recaudación de los impuestos es necesaria para todo el sostenimiento del Estado completo, desde el ejército hasta la salud, hasta los docentes, hasta el mismo sueldo que tienen ellos, digamos, claro, porque si no tendrían que trabajar ad honorem. Digamos, el sostenimiento del Estado es a partir de la recaudación de los impuestos. Yo creo que en este afán de hacer propaganda con las cosas que se dicen, ¿no es cierto?, se puso el carro adelante del caballo. A mí me parece que primero se tendría que haber trabajado, que esto nosotros lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Se tendría que haber trabajado una seria reforma tributaria, ¿no es cierto?, que permitiera la simplificación de los impuestos, el ordenamiento de los impuestos, porque
hay una realidad. Por ejemplo, hay impuestos que cobra hoy la DGI que están dentro de los que ellos dicen que son inútiles, pero que les corresponden a las provincias y se los están quedando. Por ejemplo, los impuestos que se cobran en el combustible y que están destinados al transporte. Bueno, eso debiera ser coparticipable. No lo están coparticipando. Entonces, a mí me parece que si el objetivo es ordenar, lo primero que había que ordenar es los impuestos. Y una vez que uno tiene el sistema de impuestos que necesita ordenado, entonces la estructura que va a trabajar para la recaudación de esos impuestos, bueno, la va a diseñar de acuerdo a cómo considere que es más apropiado. Nosotros estamos acostumbrados a las modificaciones. Este tema de que van a hacer esto o aquello, todos los gobiernos nos han hecho modificaciones. Claro. Todos. No nos cambiaron el nombre, pero una subdirección más, una subdirección menos, una dirección más o menos, el cambio de nombre de los ravioles, que se crea una dirección regional más en el interior o una menos en el área metropolitana. A estas cuestiones nosotros estamos adaptados. No nos molesta en absoluto que el Poder Ejecutivo disponga la modificación de la estructura a los efectos de considerar que la recaudación va a ser más eficiente con la estructura que ellos consideran apropiada. Lo que no se tiene que utilizar para ir hacia ese camino son términos que son absolutamente falaces. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión, porque, por ejemplo, se habla de ingresos y ahí se cuidó el vocero adorno presidencial cuando dijo se van a desvincular la gente que ingresó en el 2023, que entendemos fue en forma irregular. Dice esto porque en realidad sabe que no es informe irregular. Claro. Es decir, sobre el fin del gobierno de Alberto Fernández hubo una denuncia judicial donde el fiscal Stornelli, que no se lo puede caracterizar de kirchnerista, hizo toda una investigación sobre los ingresos que hubo en la AFIP y determinó que no había la violación a ninguna norma del Estado. Nosotros tenemos todos trabajadores que son de planta permanente, no hay contratados en la AFIP, no hay personal transitorio en la AFIP, no hay personal que sea monotributista en la AFIP, son todos trabajadores de la planta permanente, que para estar en la planta permanente han cumplido con determinados requisitos que con el paso del tiempo fueron cambiando. Pero siempre existen estos requisitos de una capacitación y luego de esa capacitación algunas evaluaciones y luego de esas evaluaciones, si el organismo considera que estas personas tienen que quedar, por supuesto que quedarían, pero... ¿Sobra gente en la AFIP? No, pero aparte estamos teniendo serios problemas de necesidad de personal. La planta histórica rondó los 22.300, 22.400 trabajadores más o menos. Cuando en el 2023 hubo un aumento, en el 2023 hubo un aumento de alrededor de 1.000 trabajadores comparado con el 2022, fue porque no habíamos tenido ingreso ni en el 2021 ni en por el tema de la pandemia y todo lo demás. No habíamos tenido ingreso, la planta había que reordenarla en función de las bajas vegetativas que habíamos tenido. Y entonces se produjo un importante ingreso en el 2023, que ya fue desde mayo del 2023 en adelante, fue decreciendo hasta de 22.300 hasta 21.300 que somos ahora. Este año tenemos una importante cantidad de compañeros que se van porque el grueso de gente que entró a trabajar en la DGI entró a trabajar, digo bien, DGI, en el año 91, ¿no es cierto? Y todas las compañeras que entraron en ese tiempo están cumpliendo su edad jubilatoria ahora. Exacto. Entonces, entre este año y el que viene, vamos a tener bajas vegetativas por cuando lo normal eran alrededor de 200, 300 por año, bueno, vamos a estar teniendo alrededor de 1.000, 1.500 por año, ¿no? Impresionante. En la provincia de La Pampa, más específicamente, ¿cuántos empleados tiene AFIP y cuántos son los que ingresaron el año pasado, que son los que, según Adorni, podrían ingresar en ese número de más de 3.000 despidos que preparan? Bueno, en la provincia de La Pampa hay 2 oficinas de la AFIP. O DGI en el caso nuestro.
2 oficinas de la DGI, una en la Santa Rosa y la otra de Pico. Esto es para que es el mejor ejemplo para demostrar cómo es el tema de la planta. En Pico habían alrededor de 30 trabajadores, hoy quedan 17. Cómo se fue reduciendo en el paso del tiempo la cantidad de gente. Y el año que viene se jubilan 5. Mira vos. O sea que van a quedar 12 trabajadores en ese lugar. Lo mismo podemos decir prácticamente de todas las dependencias del interior de la Dirección Regional Junín. Qué sé yo, Peguajó, por ejemplo, eran cerca de 27, 28 trabajadores, hoy quedan 8. Estamos en esas condiciones. En Santa Rosa éramos cerca de 80, hace 7, 8 años, 78, 82, estábamos ahí. Y ahora quedan 65, de los cuales ya desde hoy hasta fin de año se van 4 y en el transcurso del año que viene se van 5 más. Qué todos bárbaro. Por jubilación, ¿no? Sí. Así que realmente estamos en una situación complicada. Cuando ingresaron las 5 compañeras que ingresaron en 2023, nosotros estábamos pidiendo que entraran alrededor de 20 trabajadores para Santa Rosa, porque necesitábamos ordenar la planta en función de la gente que nos está faltando. Claro. Ingresaron solo estas 5 compañeras a trabajar. Y bueno, están hoy cumpliendo funciones. 2 compañeras en el área de fiscalización y 3 compañeras en el ámbito de la Agencia Santa Rosa. Pancho Fagiani es referente gremial, naturalmente, fue secretario general de CGT, hoy representa a los trabajadores jerárquicos de la AFIP, pero además es un dirigente político de años. Y entonces te quiero consultar, esta situación que se está viviendo hoy en la Argentina, ¿era esperable desde que ganó Javier Milei? ¿Te está sorprendiendo seguramente para mal? ¿Debemos encaminarnos hacia un nuevo paro general, como dijo hoy Hugo Moyano? Yo creo que la CGT tiene que ser inteligente a la hora de tomar las decisiones respecto de qué va a hacer en el futuro. A mí me parece que la política no puede cargar en los trabajadores y en la CGT primero y en los trabajadores después la responsabilidad de todas las cosas que la política hizo mal. Ajá, a mí me parece que la política tiene que ordenarse y en función de eso empezar a comportarse seriamente. Y la verdad es que hasta ahora lo que vemos es que la política deja bastante que desear. Y cuando a la CGT le dicen convocar un paro, la CGT tiene que tener claro que lo que está haciendo es llevar a los trabajadores activos en este momento, que es a los que representa, a una medida que puede significar un perjuicio para ese trabajador al que está convocando a la medida de fuerza. Entonces, por eso digo, tiene que ser inteligente. Y digo, no se le puede cargar solo a la CGT la responsabilidad. A mí me parece que está bueno, ¿no es cierto?, que la CGT se reúna, que discuta y que incluso discuta junto con la política los pasos que se van a seguir en el futuro, porque realmente lo que está sucediendo en la Argentina es muy serio y es muy grave, sin ninguna clase de dudas. Lo que sucede es que pareciera que cuando estamos mal en el gobierno de Macri sucedió parecido. Cuando estamos mal se le carga la responsabilidad a la CGT de lo que hay que hacer. Entonces tenés que estar en la calle, tenés que salir, que esto, que lo otro. Los políticos estaban escondidos abajo de la cama, ¿no es cierto? Resulta que llegó el gobierno de Alberto y la CGT tenía que estar mendigando para poder conversar con el gobierno. Los mismos políticos que habían estado diciendo, uy, qué bueno, la CGT sale a la calle, después lo miraban por arriba del hombro y de costado. A mí me parece que eso se tiene que ordenar y hay que manejarlo seriamente. No podemos, es decir, seguir que la política se siga manejando como si fuéramos unos cachivaches. Me parece que lamentablemente con el paso del tiempo lo que ha habido es una degradación importante de la política. Uno puede ver el Congreso que tenemos hoy, ¿no es cierto? Realmente es lamentable, ¿no? Que haya internas en el Partido Justicialista a nivel nacional va a permitir reordenar a este partido opositor por excelencia en este momento. Y en la provincia de La Pampa, ¿cómo ves esta cuestión política? Bueno, a mí me parece que hoy en particular hay una persona que ordena la política en la provincia de La Pampa
que es el presidente del Partido Justicialista y que es el gobernador. Hoy el gobernador ordena. Y de hecho lo muestran las encuestas. La última que hizo, creo que Subán Córdoba, lo puso con 67 puntos por encima de 58, que era el que lo seguía. Exacto. A mí me parece que eso es muy importante, que el gobernador ordena. A mí me parece también muy bien que el gobernador en este tiempo tiene una postura de apertura importante para escuchar a todos los que están alrededor. Creo que todos los demás debieran hacer un enorme esfuerzo, y digo enorme porque sabemos lo que sucede en la política, no todo el mundo se soporta del mismo modo, claro, ¿no es cierto? Y a veces hay que hacer mucho esfuerzo y comerse un sapo muy grande. Entonces, bueno, por eso digo, creo que los demás tienen que empezar a hacer un enorme esfuerzo, ¿no es cierto?, para buscar la forma de encontrar los puntos de coincidencia. Yo creo que los que somos peronistas tenemos de 1 a 10, 9 puntos en los que coincidimos absolutamente, todos, ¿no es cierto? Pero tenemos ese un punto que nos queda, que nos genera los problemas, las ripideces, lo que no me gusta del otro, lo que no me gusta del modo de comportarse del otro, o que aquel me saca ventaja, o que aquel me mira mal. Bueno, me parece que va a haber que hacer un esfuerzo por reforzar esos 9 puntos en los que coincidimos y tratar de suavizar del mejor modo posible las diferencias que tenemos, porque realmente esta hora histórica de la provincia de La Pampa y de la Argentina requiere esos comportamientos, requiere de mucha unidad, requiere de mucho trabajo de la formación de cuadros políticos, requiere de mucho esfuerzo por parte de la política para que no nos pase lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, este tema de que estamos teniendo una situación donde nos gobiernan los influencers, ¿no? Es grave eso. Tremendo, por cierto. Pancho Fagiani, mi querido dirigente, muchas gracias por haber acompañado en este momento este programa, y obviamente estamos atentos por todo lo que pueda suceder, que ojalá no suceda. Muchísimas gracias, Alejandro.